Grandemente, y en ti, Señor mi Dios, vivimos, por ti, Señor mi Dios, respiramos, y por ti, Señor Jesús, presentamos nuestras vidas para que tú te agrades de ellos y te agrades de todo lo que nosotros hacemos por ti y para ti, Señor. Gracias por todo lo bueno que ha sido en nuestras vidas, en nosotros, y gracias por escucharnos siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La tercera devocional que nosotros ofrecemos para Dios a través de la consagración, ya dijimos la oración como el primer hábito de consagración. Ahora vamos sobre la segunda, que es la fe. Ahora vamos a hablar la tercera, que es la meditación en la palabra de Dios. Hay un dicho en el mundo, un dicho muy popular, que dice que el que no lee está obligado a creer lo que digan los demás. El que no lee está obligado a creer lo que digan los demás. Un dicho muy popular. Aquellos que no tienen hábitos de leer, no tienen hábitos de investigación, hábitos de conocer y ir más allá de un conocimiento, pues están encajonados y están atrapados en solo lo que escucharon, pero no en lo que pueden investigar por sí mismos. Cuando nosotros escuchamos una predicación, un mensaje, recuerdo que uno de los mensajes que yo les compartía es que además de lo que yo les comparto aquí, ustedes deben de investigar más de lo que están escuchando a través de mi persona. Tomar su Biblia, investigar historia, investigar propósitos, investigar planes, lo que significa ese mensaje, a qué me quiere llevar ese mensaje, cómo puedo yo aplicar el mensaje de Dios que yo escucho para mi vida, en la iglesia, en el trabajo, en la familia. Eso es lo que yo debería de hacer, lo que todos deberíamos de hacer, ¿verdad? Escucho yo a un predicador en la radio, pues apunto todo lo que él está diciendo, apunto todo lo que yo estoy escuchando, y en eso yo tomo mi Biblia y comienzo a investigar todo lo que yo escuché de ese predicador. Y al investigarlo, pues, ¿cómo lo aplico yo para mi vida? ¿Cómo puedo aplicarlo yo para mi entorno? ¿Cómo debo yo aplicarlo en la iglesia? ¿Cómo debo yo aplicarlo en mi familia? ¿Cómo debo de aplicarlo yo en mi trabajo? Cuando voy a mi trabajo, escuché un mensaje de Dios basado en la Biblia, ¿cómo lo puedo yo aplicar ahí? Eso es lo que debería de pasar, porque entonces yo estoy formando un hábito en mí de poder leer la palabra de Dios y meditar en ella. Meditar no es aquello de que yo me vaya no solamente a un parque, me vaya yo a un templo, vaya yo a una iglesia y ahí acabó mi meditación. Escuché un mensaje a través de un pastor, a través de un predicador, un evangelista, y hasta ahí terminó mi meditación. No es solo ahí. Mi meditación también es que cuando yo esté en momentos difíciles, ¿qué es lo que yo voy a consultar dentro de mi corazón, dentro de mi mente, dentro de mi alma, a través de todo lo que yo he estado leyendo y todo lo que Dios me ha estado enseñando a través de su palabra? Por eso es que yo debo de meditar en el consejo de Dios, debo meditar en la palabra de Dios, debo meditar en lo que Él quiere guiarme, en sus guianzas. Tengo un problema muy difícil, meditaré la palabra de Dios. Tengo un problema que no sé cómo salir de eso, debo de meditar en la palabra de Dios. Tengo una situación muy triste, muy difícil, muy lamentable, pues medito en la palabra de Dios y eso me guiará. Él me guiará. Pero el que no lee, simple y sencillamente tendrá la única opción de ir de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de ir a asistir a una congregación, no le pareció, se va a otra congregación, se va a otra congregación.
Pues entonces este predicador no me gustó, pues voy a buscar otro predicador, pues ese sí tiene la razón, aquel también, comienzo yo solo a estar jugando, a ver de quién tiene la razón, quién es el que me impacta, quién es, sí pues es muy increíble lo que está diciendo, es impactante, es asombroso, hasta ahí me quedo, porque como yo no leo, ¿verdad? ¿Y saben qué? Los predicadores, los que hablamos la palabra de Dios, no es que nosotros hablemos cosas asombrosas, es que lo único que estamos enseñando es lo que ya existe en la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, se asombra más de lo que Dios habla, no de lo que uno habla. Fíjense. Entonces, el que no lee está obligado a creer lo que digan los demás. Hasta ahí llega su conocimiento, hasta ahí llega su iniciativa, hasta ahí llega su vida espiritual y su vida del conocimiento de la palabra. Vamos entonces a Salmos 119, versículos 15 al 16. Y es que la lectura es tan importante, ustedes, porque entonces así sabremos más a profundidad dónde estamos parados, por qué hacemos esto, por qué hacemos aquello, por qué vamos allá, por qué venimos aquí. Sabemos los propósitos, sabemos los planes. Salmo 119, versículos del 15 al 16. Dice así en el nombre de Cristo Jesús. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Comienza a decir en el 9. En tus mandamientos meditaré, dice el versículo 15. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¿Se recuerdan que una vez estuvimos hablando en Deuteronomio, donde dice, guardarás estos mandamientos y los pondrás en práctica? Bueno, entonces imagínense, desde donde Jehová dijo esas palabras y ahora en Salmos lo vuelve a repetir. Estatutos y mandamientos. Yo me voy a regocijar en tu consejo, Dios, me voy a regocijar en tu palabra, me regocijaré en tus mandamientos y en tus estatutos. Y recuerden que si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, los estatutos, viviremos. En todo tiempo viviremos. Viviremos confiados, viviremos victoriosos, viviremos fortalecidos y nada nos dará miedo. Porque nosotros seguiremos adelante y nosotros sabremos que ahí es donde está Dios. Vamos hacia un lugar, vamos hacia un camino, hay que tomar una decisión. Entonces yo meditaré en el consejo de Dios y no voy a temer de seguir adelante. Eso es lo que ocasiona el leer la palabra de Dios. Volvamos a leer versículos 15 al 16 del capítulo 119 de Salmo. En tus mandamientos meditaré, ¿sí? Consideraré tus caminos, los de Él, no los míos, los de Él, ¿sí? Mírate en tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. ¿Qué significa entonces eso? Que todo lo que Dios manda aquí no nos debe de ser un pesar para nosotros. No debería de ser aquello, pero qué difícil, qué pesado, pero esto sí está algo malo, no me parece, porque Dios, no debe de causar frustración, sino que la palabra de Dios causa gozo y alegría en mi vida, porque su guianza, su sabiduría, su consejo me está guiando a hacer lo correcto. Aunque a mí no me parezca, aunque mi rutina moral, humana, diga de que todo esto no es correcto, pues no está bien hacer así las cosas, parece muy raro, muy extraño, pero yo me voy a regocijar porque es palabra de Dios y porque Dios me está hablando. Solo con eso, hermanos, debería de existir un gran gozo en nuestra vida, porque Dios nos habla. Si Dios no nos hablara, ahí sí le creo yo que existe angustia, tribulación en su alma, en mi vida, porque hay un Dios que no habla. Pero cuando Dios habla,
Sintámonos más que dichosos, hermanos. Entonces dice, me regocijaré en tus estatutos. No será entonces una carga, no será una frustración, no será un problema, sino que será un regocijo, ¿sí? No me olvidaré de tus palabras. Cuando tenemos una situación donde nuestro carácter salga a relucir, debemos de recordar las palabras de Dios. Paciencia, sabiduría, actuar, responder sabiamente, porque eso es lo que manda la Biblia. Pero cuando nosotros respondemos como nosotros queremos, cuando nosotros actuamos como nosotros estamos acostumbrados a actuar, cuando nosotros pensamos y soltamos las palabras, porque eso fue lo primero que se nos ocurrió, entonces la palabra de Dios no existe aquí adentro, porque no la puedo meditar, porque no puedo meditar algo que yo ni siquiera he leído, ¿verdad? Yo no puedo guiarme en algo desconocido. Si yo no leo la palabra de Dios, yo no sé a quién le estoy haciendo caso, no sé a quién estoy siguiendo, no sé ni qué voy a meditar dentro de mí, ni siquiera sé qué derechos, qué promesas, qué obligaciones tengo yo para Dios. Entonces solo estoy viviendo una vida cristiana a mi opinión, a como salga el día. Y eso no es posible. Nosotros vamos a una casa, hay reglas allá adentro. Nosotros vamos a una iglesia, hay reglas allá adentro. Nosotros vamos al Palacio Nacional a visitar, hay reglas allá adentro. Vamos a una oficina, hay reglas allá adentro. Pero cuando venimos al Evangelio de Cristo, a la vida consagrada delante de Dios, hay reglas que seguir. Y una de esas reglas es conocer lo que Dios manda en su palabra. Oigan esto, y esto ya lo había dicho una vez, pero lo vuelvo a decir para que lo recordemos. La palabra de Dios, sabiduría, guianza, estatutos y mandamientos y decretos. Nadie está sobre la palabra de Dios, nadie. Ni evangelista, ni pastor, ni misionero, como quieran ustedes llamarle a sus líderes. Ni un miembro de iglesias, ningún cristiano está sobre la palabra de Dios. Todos estamos aquí, abajo, porque esta es nuestra cobertura. Mi cobertura original desde raíz, mi cobertura que Dios estableció. Esto no lo estableció el hombre. Sea quien sea, no lo estableció el hombre. Esto lo estableció Dios. Y yo estoy bajo la guianza de la palabra de Dios, bajo la guianza de sus mandatos. Por eso es que yo me voy a regocijar, porque es de mi Dios. Por eso es que yo meditaré, porque es de mi Dios. Y Él me guiará por caminos correctos. Porque yo le estoy escuchando y porque pone en mí, Él pone en mí un espíritu de obediencia, un espíritu de bendición para ser parte de una guianza divina. Esto es maravilloso, muy hermoso, hermanos, pero cuando nosotros no lo leemos, no nos dedicamos a investigar, entonces desconocemos esa vida en Dios. Meditaré en tu palabra, ¿sí? ¿Y qué significa meditar? ¿Qué dice el diccionario sobre esa palabra? Meditar es pensar, analizar, considerar con mucha atención y tomar en base de todo eso una muy buena decisión para seguir adelante. Eso es lo que yo hago. Yo voy a meditar, ¿sí?, una decisión, pero en base al consejo y a la sabiduría de Dios. Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Ustedes ya lo han de conocer, es muy popular este versículo. Capítulo 1, versículo 8 de Josué. ¿Y qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿en qué momento debo yo de meditar la palabra de Dios? ¿En qué momento debo yo de leer la Biblia? ¿Será que solo de día, cuando yo vaya el día domingo a la iglesia? ¿Será que cuando aperturen los templos?
¿Será que cuando ya todo esté con normalidad? ¿Será de que cuando el pastor hable ahí en la tele, en la radio o en las redes, solo en esos momentos voy a meditar? ¿Será que solo a los predicadores se les es dado la sabiduría divina de Dios para interpretar y enseñar la palabra? No, es a todos los que lo pidan, es a todos los que lo deseen y lo anhelen. Dios se lo da a todos aquellos que lo busquen en espíritu y en verdad. Y de día y de noche, de día cuando yo esté en mi trabajo, cuando esté en mis estudios, yo cuando esté compartiendo con la gente, con mis familiares, mis compañeros de trabajo, compañeros de estudio, yo cuando esté teniendo mi rutina del día, meditaré en la palabra de Dios. No es que yo cargue la Biblia bajo el brazo todo el tiempo, ¿sí? Esto no significa nada. ¿Qué cargo yo debajo del brazo todo el tiempo? Una Biblia, pero no significa nada. No significa que yo sea muy buen cristiano. No significa que yo sea muy buen hijo de Dios. No significa nada. Simple y sencillamente, miren cómo cargo una Biblia bajo el brazo. Simple. Disculpen si a alguien estoy ofendiendo con esto, pero hablemos con la verdad. No significa nada. Que yo vaya al estudio, que yo vaya al trabajo, que yo vaya donde sea y saque una Biblia, no significa que yo sea cristiano. ¿Sí? Significa que yo solo la leo, nada más. Pero cuando yo la pongo en práctica con mis actos, en práctica con mi forma de expresarme y hablar, en práctica con mi forma de pensar, con mi forma de actuar, con mis hábitos, cuando yo me refiero ante una persona, cuando yo me presento ante una persona, ahí voy a demostrar la meditación que yo tengo de la palabra de Dios dentro de mi vida. Si no practico eso, si no tengo ese convencimiento, entonces nunca voy a demostrar qué es lo que vive dentro de mí, porque no sé qué dice aquí. ¿Me voy a entender? Meditaré de día y noche. ¿Y de noche por qué? Antes de acostarme, leeré la palabra de Dios para alimentar mi alma y dar paz a mi alma. ¿Sí? De día y de noche. Parte de la consagración. Salmo 119, 105. Vámonos otra vez a Salmo, pues. 119. 105. Dice en el nombre de Cristo Jesús: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios no solo es que yo la lea y llene conocimiento, sino que es parte también de mi vida espiritual, de mi alma. ¿Por qué? Porque entonces ahí se convierte en una guía para mí. Alumbrará mis pensamientos, alumbrará mis sentimientos, alumbrará mi intelecto, alumbrará todo lo que es mi vida, porque la palabra de Dios me sirve a mí como una lámpara, ¿sí? Y lumbrera mis caminos, me guiará. Oh, sí, esta decisión es más correcta. Oh, sí, no lo había visto de esta forma. Oh, sí, Señor, yo espero en ti. Todo eso va a ser una luz para mí. Y en mi actuar, en mis decisiones, en todo lo que yo emprenda, no tropezaré. Más bien, habrán frutos. La gente verá esos frutos, la gente verá esos muy buenos resultados de toda nuestra actividad, porque yo tengo en base como lumbrera y como lámpara a mi vida la palabra de Dios. ¿Sí? Estás tú en un grupo de trabajo, en un grupo de compañeros de trabajo y están platicando cualquier tema y una de esas tú dices una palabra, tú haces una mención y la gente dice, oh, qué sabio esa persona, qué inteligente es, y es que no es porque esa persona tenga mucho más neuronas que otros, no. Lo que pasa es que hay una palabra, una promesa divina que vive dentro de esa persona, que es la lámpara, la luz que alumbra mi vida y mi ser. Aliento, la palabra de Dios también es aliento a mi vida, me ayuda a seguir adelante, fortalece mi vida, fortalece mi corazón, fortalece mi alma. No temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa de amor y de bendición.
porque cuando yo leo la palabra de Dios, yo medito en esas palabras y me ayuda a seguir adelante. ¿Qué significa entonces la lámpara en los tiempos bíblicos? ¿Por qué habla de una lámpara? ¿Por qué no habla de una linterna? ¿Por qué no habla de una antorcha? ¿Por qué no habla de una fogata? ¿Por qué una lámpara? ¿Cuál es la diferencia entre una lámpara? Entonces, cuando la Biblia pone mucho la lámpara, es porque esa es la que alumbra un camino. Y cuando alumbra un camino, es porque no cualquiera cargaba una lámpara, sino que solo aquel que sabía guiar. ¿Sí? Aquel que sabía guiar los caminos, aquel que sabía guiar las sendas, ¿sí? En los pueblos, en los imperios, entre las calles. Si cargaban una antorcha, podría ser un soldado, podría ser otra persona con otro régimen, pero el que cargaba una lámpara era porque guiaba a la gente entre los caminos. Hasta en eso se nota una diferencia. Si yo llevo una linterna, cualquiera va a decir que es un guardia, cualquiera va a decir que es un guardián, cualquiera dice que solo está buscando algo, pero cuando tú llevas una lámpara, saben de que eres una persona diferente. Y es que la lámpara también lo pusieron de ejemplo para el testimonio de luz. Somos los dos testimonios de luz para aquellas personas que necesitan venir a los caminos del Señor. Si yo leo la palabra de Dios, me regocijo, me alegro y lo medito día y noche, me convierto en una persona. No es que yo me convierta, sino que la palabra de Dios me convierte en una persona guía para los demás. Escucho, le comparto la meditación que existe dentro de mi vida y con esto se convierte en una guía para que vengan a Cristo Jesús. Es así como se puede hacer que somos luz para los demás. Significado de lámpara. Dios es mi luz en medio de las tinieblas. Jesús es mi lámpara en medio de los conflictos, en medio de los caminos difíciles. Pero si yo no lo miro a Él, si yo no me atrevo a verlo, si yo no objeto mi vida hacia Él, mi vista hacia Él, entonces me perderé. Tropezaré, caeré, pero me será difícil levantarme. Pero con Jesús, teniendo mi mirada solo a Él, nunca voy a tropezar. Y si aún así tropiezo, me levanto rápido porque Él estará conmigo. Fíjense. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no leemos Biblia? ¿Qué pasa cuando nosotros ignoramos tantas cosas de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, no sabía que eso existía? No sabía que eso era así. No sabía que Dios había escrito eso. Entonces nos volvemos en tropezaderos y perecemos. En el libro de Oseas, leamos Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oigan esto, qué tremendo. Cuando yo no quiero acoplarme a lo que Dios habla en la palabra de Dios, sino que yo acomodo la Biblia a mi opinión, entonces estoy olvidando el mandato de Dios. Entonces Él se olvidará de mis hijos. ¿Sí? No es que Él los vaya a condenar. Entonces mis hijos también tropezarán, porque yo me estoy olvidando del consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios? Perdona, ama, teme a Dios, haces el bien, trata la manera de consagrarte, trata la manera de buscarle día y noche en tu casa, tantas cosas que dice la palabra de Dios. Pero cuando yo solo quiero hacer mi voluntad, sí, mire, es que yo recibí una revelación. No digas eso. Mejor busca en la palabra de Dios y mira lo que dice Dios en su palabra. Y aunque venga esta palabra y que te contradiga y venga y te
confronta, tienes que escuchar y acatar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces tropezamos, muchas veces no se levanta nuestra fe, viene un gran desánimo en nuestra vida, ya no le hayamos sentido ir a la iglesia, ya no le hayamos sentido ni siquiera orar en nuestras casas, ya no le hayamos sentido escuchar alabanzas a Dios, ya no le adoramos, ya no le buscamos. ¿Saben por qué? Porque nunca nos preocupamos en leer, porque nunca nos preocupamos en agradar a Dios y consagrarnos. Cuando no existe esa preocupación, entonces hay un alejamiento, y cuando nos alejamos, entonces viene el desánimo, y cuando nos desanimamos, comenzamos a perecer en la fe. Entonces nuestros caminos son peores de los que vivíamos cuando éramos pecadores. Nos volvemos peores. Por eso es que nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios y dejar que esta Biblia viva y dé fruto en nuestras vidas, porque es lo que le agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos que nuestros hijos sean de bendición, debemos de obedecer la palabra de Dios, ponerla en práctica para que ellos vean ejemplo en nosotros. Así es como funciona. Dios es bueno, pero también es fuego consumidor. Y no significa que nos va a condenar a un infierno, no. Es porque nos corrige, y eso duele más. Leamos la palabra de Dios, hermanos. Leámoslo, busquémosle. Esto no es de religiosos, esto es de hijos. ¿Cómo es que yo voy a saber la voluntad de mi papá? Pues hablaré con él, le escucharé. Y si él no me habla audiblemente, entonces yo voy a ver qué me dejó escrito, sus consejos, sus voces en medio del consejo, en medio de la guía. Pero tengo que buscarle, tengo que saberlo. Y si yo no le busco, entonces ¿a quién estoy sirviendo? ¿A quién estoy persiguiendo? ¿A quién estoy alabando? ¿A quién adoro? ¿A quién le oro? ¿Por qué voy a una iglesia? ¿A qué? Si ni siquiera le quiero buscar en mi casa, si ni siquiera quiero leer su consejo, no me interesa saber ni siquiera su palabra. En eso hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que debe producir en nosotros al meditar la palabra de Dios? Escuchamos más a Dios y menos al hombre, ¿sí? Ya no le pedimos tanto consejo al hombre, sino que siempre buscamos a Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entonces ya no nos convertimos en aquellas personas necesitadas de un consejo. Nosotros ya nos convertimos en consejeros, porque ya existe una palabra aquí adentro. Nosotros ya no tenemos miedo a lo que venga en nuestra vida, porque Dios es nuestro refugio, y Dios es nuestra roca firme, nuestra torre fuerte, nuestro castillo. Y cuando eso está bien seguro en nuestra vida, ya no tropezamos. Miren todo lo que viene. La fe es por el oír, y el oír, la palabra de Dios. ¿Se recuerdan que eso ya lo hablamos? ¿De dónde viene la fe? De escuchar la palabra de Dios. ¿Pero cómo lo escuchamos? No solo a través de una radio, de un televisor, sino que lo escuchamos aquí adentro, al leer la palabra de Dios. ¿Qué otro producto funciona en nuestra vida al meditar la palabra de Dios? El cambio de conducta y de hábitos. Dejamos de hablar palabras soeces, dejamos de ser egoístas, dejamos de ser envidiosos, dejamos de ser peleoneros, dejamos de odiar, dejamos de vengarnos, de discutir, sino que cambia de una vez nuestra conducta, porque Dios nos comienza a enseñar a que no seamos débiles, sino que fortalecidos, no en contra de alguien, sino que una transformación en nosotros. La palabra de Dios produce una transformación en nuestra vida, por lo cuanto cambia nuestra conducta y nuestros hábitos. Se nota, se va a ver. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Aprendemos a adorar a Dios. Y le adoramos no por necesidad, sino que por agradecimiento, porque ya conocemos a través de la palabra que Él se lo merece, que Él es Dios, Dios de la gloria, Dios de los espíritus, Dios del universo y de la tierra, por lo cuanto Él se merece toda adoración, todo agradecimiento y toda alabanza.
En todo tiempo estamos cantando una alabanza. Estamos en la tienda, estamos en el supermercado, vamos en la calle, pensamos en Dios, pensamos en lo bueno que Él ha sido con nosotros y también pensamos que Él escucha nuestras oraciones. Le alabamos. Estamos cantando una alabanza, estamos cantando un corito, porque eso es nuestro agradecimiento. Nuestra alma siempre está gozosa, siempre está agradecida. Eso es lo que produce cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Obtenemos fe, paciencia, sabiduría y amor. Todo eso comienza a transformarse y a crecer dentro de nuestra vida. Ya comenzamos a tener fe, caminamos por fe, vivimos por fe, porque sabemos que Dios está con nosotros. Él nos escucha, Él atiende nuestras oraciones y Él sabe y Él conoce de nosotros, porque nosotros le hablamos. ¿Sí? Produce paciencia. Ya no somos arrebatados para obrar, ya no somos arrebatados. Después andamos diciendo, es que Dios me dijo, es que Dios me habló, es que Dios y pues que yo actúe así. No es eso. Es que comenzamos a tener paciencia. Y cuando viene la paciencia, vemos mejores resultados, porque sabemos esperar. ¿Sí? Los arrebatados no esperan. Actúan y después de que actuaron, dicen que Dios les habló. Eso no es así. Nosotros sabemos esperar y vemos entonces las señales y vemos los avisos de Dios que por ahí es correcto. Produce sabiduría. Hablamos entonces sabiduría por parte de Dios. Ya no hablamos lo que se nos ocurra, sino que pensamos lo que estamos hablando. Primero, antes de mencionar un mensaje, de mencionar la palabra, nos vamos a investigar, ¿sí? Y aparte de investigar, entonces ya sabemos lo que estamos hablando. Produce sabiduría, porque entonces lo acatamos para nuestra vida y lo ponemos en práctica. Y produce amor. Amor primero para Dios, para las cosas de Dios, y amor para el prójimo. ¿Sí? Y no significa que dar amor es, sí, mi hermanito lindo, precioso, que todo te lo voy a decir que sí, que todo te lo voy a dar. No es eso. El amor también produce corrección. Mira, en el amor de Cristo Jesús eso no está correcto, deja de hacer eso, a eso no le agrada a Dios. Yo te voy a enseñar cómo amar a Dios a través de la buena conducta. Ese es el amor que también nace en nosotros. La paz y el gozo de mi alma crece. Indiscutiblemente crece una paz. Por eso es que dice un salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Cuando existe eso es porque yo he meditado en la palabra de Dios y entonces ya sé que al dormirme el Espíritu de Dios está conmigo y me hace descansar confiadamente. No temeré para el día siguiente. No diré yo, ¿qué será de mí? ¿Será que viviré o moriré? No, yo sé que esperaré la mejor voluntad de Dios. Y la mejor voluntad de Dios cada día para mí es vivir cerca de Él, vivir con Él, dentro de Él y Él dentro de mí. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Hay tanto que hablar sobre esto, pero yo te aconsejo lo siguiente: léela. Ahí donde estás, aunque no tengas ganas, léela. ¿Sí? No, pero ¿cómo es eso que no tenga ganas? Sí, porque este cuerpo humano nunca tiene ganas de buscar a Dios, nunca tiene ganas de buscar de Dios. Siempre va a haber un pretexto. Tengo que hacer esto, tengo que ir a trabajar, tengo que mandar un chat, tengo que salir con mi familia, siempre va a haber un pretexto, siempre. Pero cuando queramos leer la palabra de Dios, nunca hay tiempo. Solo cuando hay angustia, sí hay tiempo. Pero cuando estamos en paz, estamos tranquilos, nunca hay tiempo para leer la palabra de Dios. Y debemos de incrementarla, debemos de ponerla como un buen hábito en familia, en la casa. Levantar un altar en nuestra casa. ¿Cómo así que levantar un altar? Abraham, cuando recibía la bendición de Dios, él levantaba un altar de piedras y esas piedras tenían un significado. Dios me bendijo aquí, daba testimonio. ¿Sí? Moisés también puso un altar de piedras y dijo: aquí estuvo la zarza encendida, aquí estuvo la presencia de Dios. Todos pusieron un testimonio. Entonces en la familia se debe de levantar un altar. No vas a meter en el patio de tu casa, en tu habitación, un montón de piedras, no.
pero tu altar va a ser el testimonio de a quién sirve ahí adentro. Tal vez va a ser muy controversial lo que te voy a decir, pero analízalo en la Biblia. Tu testimonio debe de comenzar desde tu casa, no desde una iglesia. ¿Me doy a entender? La primera iglesia que existe para Dios y que Dios te va a pedir cuentas a ti, hombre, cabeza de hogar y madres solteras, ¿sí? Es la familia. Es la primera iglesia que Dios va a pedir cuentas. De ahí la segunda iglesia es la congregación en el templo. Pero tu primera iglesia es tu casa, tu familia. En esa preocúpate más. ¿Sí? En la iglesia no te preocupes levantar altares de testimonio. Se oye muy controversial, pero analízalo conforme la palabra. Pues que te digo desde un principio, tienes que analizar, estúdiala, investígala. Pero preocúpate más por levantar altares en tu casa, en tu familia, con tu familia. Porque no es que vayas a ir a agradar a un pastor, no es que tú vayas a agradar a tu líder, no es que tú vayas a agradar a quien esté dirigiendo una iglesia. Tú vas a agradar a tu Dios. Tú presentarás tu familia, tus hijos, tu casa, para honra y gloria a tu Dios, no a un hombre. Eso solo se conoce cuando tú lees la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, crea un hábito de lectura bíblica en tu casa, aunque sea mínimo media hora y máximo 2 horas. Analízalo, pero preocúpate primero por tu familia y después por la iglesia. Ese es el orden. Cierra tus ojos y oramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos, Señor mi Dios, por esta palabra, por esta enseñanza, por esta guía. Ayúdanos, Señor mi Dios, a buscar siempre tu voz, tu consejo y tu palabra a través de la Biblia. Ayúdanos, Señor mi Dios, a que siempre busquemos la luz y la lámpara para nuestros caminos a través de la Biblia. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores del testimonio que tú pones en nosotros, para que cuando aquellos que no conocen de ti puedan leerlo en nosotros y puedan ver nuestro testimonio. Gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y sobre todas las cosas, lee palabra, que esto te dará vida y alimento para toda tu existencia. Bendiciones, hermano.